Desde que el prota es el morado hasta este maldito hipopótamo que en lugar de asustarnos nos da sueño. La UCN es una locura y no satisfecha con combinar los primeros 6 juegos de la franquicia en uno solo y de paso nos da un final épico. La locura de la 50-20, donde tendremos que enfrentarnos a 50 animatrónicos con la IA en modo re loco. Ni el creador pudo contra ella. Así que hoy toca ver toda la historia, curiosidades, referencias, easter eggs, misterios, análisis y lo que sea de la Ultimate Custom Night. Por lo que agarren su endoesqueleto favorito y acompáñenme, que esta madre tiene una locura de historia. Irónicamente, casi como la misma historia de FNAF, Ultimate Custom Night llegó para quedarse en el imaginario colectivo como el verdadero final de veritas de la franquicia. Y esto es porque luego de tantos años, de tantos finales y de la premisa que ya estaba escrita con el juego anterior de que la saga terminaba, llegó este juego para hacer homenaje a sus fans y a la saga que los vio nacer, pero a lo grande. Pero lo que nadie esperaba es que también tuviera una historia oculta, que explicaba un poco más allá de lo que pasó después del incendio que marcaría el final de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Y esta historia empezaba nada más descargábamos y abríamos el juego, que luego de una introducción bastante troll, donde nos pedían que subiéramos el volumen al máximo hasta poder escuchar los susurros de un personaje misterioso, nos saltaría en toda la cara un jumpscare proveniente de Trash and the Gang, permitiéndonos ver ahora sí el enorme menú con el roster completo de animatrónicos a nuestra disposición para elegir, acompañados de un tema musical muy emblemático, tema que lleva por nombre Eizotrofobia, hecho por Leon Riskin, el compositor oficial de gran parte de la saga de Final Freddy's, habiendo trabajado en otros títulos como FNAF World. El tema en sí es bastante complejo, ya que si lo escuchamos con detenimiento, podremos notar cómo suenan unas manecillas de un reloj al compás de una sinfonía muy lenta y dramática. Clara simbología al hecho de que el paso del tiempo no tiene relevancia en un lugar como este, ya que las horas que pasen no son nada más que una fracción de tiempo comparado con la eternidad. El nombre Eizotrofobia también proviene de una fobia muy particular, la fobia a mirarse a uno mismo en el espejo. Y no es porque cuando nos veamos en el espejo del baño estemos muy feos, sino que en este caso la persona que lo hace tiene miedo a ver el reflejo de lo que se ha convertido. Un reflejo que es consecuencia de sus acciones en el pasado y que ahora recobran todo el sentido del mundo al ver que el personaje protagonista o a quien tenemos en el mando acá no es alguien muy bueno que digamos. Todo este misterio se explica fácilmente al ver que el protagonista es William Afton, quien después del incendio de FNAF 6 fue puesto en una especie de coma donde los animatrónicos que él creó lo torturarían una y otra vez cada vez que nosotros abrimos el juego. Algo muy interesante, pues de alguna manera involucra a la propia audiencia como parte de la historia, rompiendo la cuarta pared, pues al principio se creía por parte de la comunidad que esta era una especie de purgatorio o inframundo personalizado al que fue enviado, gracias a las palabras de parte de Henry, donde le dice épicamente en el final de Pizzeria Simulator: Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, friend. De ser esto cierto, las palabras de Henry tendrían muchísimo más peso a largo plazo, ya que finalmente el mal obtendría su merecido luego de todo el sufrimiento que causó en innumerables historias, no solo en los juegos, sino también en libros, condenado a vivir una especie de día de la marmota animatrónica, una y otra vez. Sin embargo, aunque esta hubiera sido la teoría perfecta que concluía con un toque de ironía y gracia la saga de FNAF, la realidad es que esta afirmación es errónea, ya que tiempo más tarde se confirmaría que la UCN en realidad es algo así como un coma inducido al cuerpo chamuscado de William. Un final un poco decepcionante y no tan enigmático como se nos había hecho creer. Todo esto lo descubrimos gracias a los libros de Final Freddy's, específicamente a la historia de The Man in the Room 1280, o El Hombre de la Habitación 1280, donde se nos relata cómo un moribundo William Afton se mantuvo durante un periodo de tiempo con vida sufriendo, gracias al alma de Andrew, un niño nuevo que no aparece en los juegos como tal, pero se sabe que William le quitó la vida. Su forma física es descrita dentro del juego como una cara misteriosa, bastante perturbadora, que puede salir de vez en cuando durante unos segundos, simplemente observándonos en las sombras y sin hacer nada más allá de vigilar silenciosamente a William sufrir mientras ríe. Lo curioso es que Scott confirmó que el rostro realmente le pertenece a uno de sus hijos, el cual editó para colocarlo dentro del juego como una cara fantasmagórica convincente.
Además, los animatrónicos llaman constantemente los diálogos a Andrew como el que no debiste haber asesinado. No todos lo hacen, pero una gran cantidad de trónicos suele llamarlo de esta manera, ya que era un alma muy enigmática y que guardaba mucho rencor. He's here and always watching, the one you shouldn't have killed. En los libros, luego del incendio, este niño lo estuvo torturando en una especie de sueño que se repetía una y otra vez, asustando a los médicos que lo encontraron, hasta finalmente explotar en múltiples pedacitos dentro de un almacén de Freddy Fazbear Pizza. Una historia sin mucho sentido, sobre todo para ser el final de William Afton, pero que muchos no sabían ya que fue explicado única y exclusivamente en los libros. Pero que nos sirve para entender por qué en Security Breach aparece otro Afton y no el que ya todos habíamos visto chamuscado 3 juegos atrás, pues Andrew se había encargado de eliminarlo. Así que sí, el William Afton original ya no regresará. I always come back. De todas formas, en su día muchos fans tenían una teoría bastante loca que a día de hoy es impensable, ya que sospechaban que el que estaba dentro de este infierno personalizado no era William Afton, sino su hijo. Pero gracias a los libros y a la propia narrativa del juego, donde se nos muestra que los animatrónicos odian al protagonista por lo que les hizo, queda más que claro que William era el objetivo, sin contar que este infierno fue creado por Golden Freddy para condenar a William. Lo cual sabemos muy bien gracias a que uno de los finales que podemos obtener en el juego se desbloquea precisamente al llegar a un puntaje bastante elevado, en el que podremos obtener una cinemática donde veremos a un Golden Freddy retorciéndose hasta el fondo mientras suena de fondo el tema de Endless Void o Vacío Eterno, compuesto también por Leon Risken, un tema que no solamente simboliza que el final de Golden Freddy será eterno, sino que su rencor lo está llevando al vacío absoluto. Y cualquiera que vea esto podría pensar que este es el final bueno, ya que nos está mostrando cómo William sufrirá eternamente por sus pecados. Sin embargo, lo que mucha gente no ve es que en el proceso Andrew está reviviendo sus traumas una y otra vez, con el fin de obtener una venganza que quizás no sea tan satisfactoria como él piensa, condenando así también al resto de almas que fueron llevadas a la fuerza a cumplir el capricho de vengarse de William. Y es otro final el que nos da un detalle que podría cambiarlo todo. Para verlo tendremos que jugar con Old Man Consequences en uno de dificultad y esperar el tiempo necesario a que aparezca. Y cuando lo haga le daremos clic al minijuego del personaje y se activará una pequeña secuencia en la que aparecerá un Freddy junto a un señor pescando en un lago. Si hablamos con él y luego entramos lentamente en el lago, el juego se cerrará y habremos terminado con la UCN. Esta, por supuesto, es una referencia a FNAF World, pero también muchos han intentado darle una simbología, siendo posible que realmente represente el perdón de los pecados, no solamente de William, sino también de Andrew hacia él, dejando atrás el resentimiento, odio y rencor para poder ascender a un plano del más allá y reencontrarse con sus amigos, concretando así el happy ending de esta historia. Sea como sea el camino que escojamos, si es que queremos que William sufra eternamente o si es que acaso preferimos la paz de todas las almas, al final se sabe que todas las almas sí que logran descansar en lo que se conoce como The Happiest Day o el día más feliz. Una fiesta de cumpleaños en la otra vida muy emotiva donde todos los niños que fueron víctimas de William están invitados. Un detalle sobre este minijuego es que está directamente conectado con uno de los finales de FNAF World, pues al terminarlo nos desbloqueará un final de World donde aparece Old Man Consequences, lo que podría significar que FNAF World siempre se trató de un juego canónico, ofreciéndonos como recompensa uno de los trofeos que se obtienen al lograr encontrarnos con este mismo sujeto, pero sin haber jugado FNAF World siquiera. Mientras que de fondo podemos escuchar una especie de audio bastante distorsionado que suena como ambientación en el mapa. Al principio no parece ser nada extraño, aunque si logramos decodificar bien el mensaje podremos oír a un hombre desesperado, casi temeroso, gritando: esta voz claramente es la de William. Una escena muy interesante, ya que siempre vimos a William Afton como un villano sin alma, que lo era, pero es la primera vez que lo sentimos más humano, hablándole a las únicas personas con las que alguna vez tuvo confianza, algo que quedó marcado para el resto de la saga, y siendo este ahora sí que sí, su final. Pero claro, animatrónicos hay muchos. En los
juego se convirtió en un hito total para la franquicia, al ser un homenaje a todas las noches personalizables que tuvieron los Final Freddy's originales desde el primero al quinto juego. Y no es para menos, ya que no ha existido otro juego de FNAF que posea una especie de Custom Night tan grande como esta, pues literal de eso va el juego, con más de 50 personajes a elegir y convirtiéndose oficialmente en el juego de FNAF con la mayor cantidad de animatrónicos que pueden atacarnos al mismo tiempo hasta la fecha y seguramente por siempre. De hecho, lo único que se le ha acercado lo suficiente ha sido ver a los animatrónicos dentro de las galerías de FNAF Help Wanted, pero aunque ha habido una enorme cantidad de animatrónicos que forman parte de la noche personalizable, algunos otros solo hacen una aparición fortuita como referencia o easter egg, y uno de los casos más destacables fue la no aparición del Golden Freddy original. Todos sabemos que Withered Golden Freddy hace aparición como un personaje jugable, pero la mayoría se pregunta por qué no lo hace su contraparte de FNAF 1, y esto puede que sea una referencia al hecho de que en FNAF World sucedía exactamente lo mismo, aunque como ya vimos, al final Golden Freddy sí que hizo aparición dentro de una cinemática para el final. Además de esto, Withered Golden Freddy es muy necesario, ya que es el único con el que podemos desbloquear el acceso a un animatrónico secreto que es prácticamente inaccesible de otra forma. Para hacerlo, tocará colocar a Withered Golden Freddy con 1 de dificultad y estar en el sistema de cámaras buscando Fast Coins, mientras tenemos que comprar una Dead Coin y rogar tener suerte hasta que aparezca Golden Freddy en nuestra oficina. Sabremos si el truco ha funcionado, ya que en el escritorio aparecerá un sombrero morado que hace simbología al oso animatrónico de Fredbear Family Dinner, y una vez allí lo eliminaremos con la Dead Coin, provocando que aparezca un jumpscare de Fredbear, siendo esta la única forma de ver a Fredbear de manera directa en toda la saga y con su verdadera apariencia canónica, quitando a FNAF 4 y mostrándonos cómo su aspecto se asemeja mucho más al de Freddy de Final Freddy's 1 que a cualquier otro personaje, confirmando que en teoría las apariencias del FNAF 1 original fueron las verdaderas de los animatrónicos y que tiempo más tarde serían modificadas para tener el aspecto de los trónicos de FNAF 2. Este personaje incluso cuenta con diálogos propios, aunque solamente se pueden oír bien si decodificamos mucho el archivo de audio que lo compone. Siendo una característica que se le hizo muy atractiva a los fans de Final Freddy's, pues para ser un juego corto tiene una gran cantidad de diálogos reveladores, y es que cada personaje cuenta con la posibilidad de lanzar un diálogo si es que logran acabar con nuestra vida, algunos más de un diálogo, mientras que otros repetirán una que otra frase, y algunos otros reproducirán un audio aleatorio. Parte de esos diálogos son chistosos, y nos muestran por primera vez cómo es que suena la voz de estos personajes, como el caso de Foxy. Never underestimate the cunning of a pirate. Or a fox, for that matter. Toy Chica. You won't get tired of dying, will you? Withered Bunny. Might as well face the facts. You were always destined to fail. O Toy Freddy. If I get jump scared, you get jump scared. Pero si escuchamos con atención, se puede oír que en algunos de los diálogos del juego, en lugar de tener esa característica voz chistosa o con diálogos curiosos, se oye una segunda voz femenina, casi susurrante, que los acompaña de un modo tétrico, repitiendo la frase de el que no debiste haber asesinado. He's here and always watching. The one you shouldn't have killed. Muchos sospechaban que el alma que no debió matar William era Cassidy, el alma de Golden Freddy, pues la teoría más popular en aquel tiempo era que Cassidy, luego del final de FNAF 6, decidió armar un infierno para condenar a William. Sin embargo, con el paso del tiempo se logró descubrir que, como ya habíamos visto, se refería a otra alma que sí murió canónicamente en los restaurantes, Andrew. Pero no todo es misterio, y digamos que Scott se tomó ciertas libertades para molestar a aquellos que trataban de completar las noches. Así es como nacería de todos los personajes con diálogos el más molesto, Mr. Hippo. Este animatrónico de los mediocre Melodies, en lugar de tirar un pequeño diálogo, se va a poner a contarnos una de varias historias. Estas son excesivamente largas, durando de 3 a 5 minutos consecutivos escuchando lo mismo. Y aunque parece que está diciendo algo con cierta coherencia, la verdad es que a día de hoy no hay fan de FNAF que haya logrado descubrir de qué se trata sin dormirse en el intento. My friend, you have met a terrible demise. But, I don't feel too bad about it. After all, if it weren't from me, it would have just been from someone else, you know? I guess what I'm trying to say is life goes on.
personaje que posee diálogos curiosos es Nightmare Fredbear, quien parece tener dentro a dos entes hablando al mismo tiempo. Esta curiosidad puede hacer referencia a una teoría que se confirmaría mucho tiempo después de las dos almas dentro de Golden Freddy, pues ya es un hecho que Golden Freddy posee dos almas dentro, pero para aquella época era algo incierto, y los diálogos de Nightmare Fredbear podrían sugerir que estas dos almas serían tanto Andrew como Cassidy. Aunque esto sigue mucho en debate, pues algunos piensan que incluso puede haber hasta tres almas en conjunto, siendo el pibe que llora en FNAF 4 la tercera. Y todo este conjunto de teorías por confirmar se alimentarían en base a sus diálogos. Let me put you back together, then take you apart all over again. También es bastante curioso cómo Scott en este juego interpreta de cierta manera a Nightmare y Nightmare Fredbear como si fueran hermanos, algo que hace bastante sentido ya que técnicamente son lo mismo, solo que el primero es una representación de la muerte y estamos en un juego que es un ciclo constante, pues de eso, muerte. Otro de los diálogos nos dice cuál fue la primera alma víctima de William Afton, y es bastante probable que haya sido Susie, el alma dentro de Chica, ya que los diálogos de Withered Chica se escucha como es que ella dice: I was the first. I have seen everything. Y antes de eso se pensaba que Charlie, el alma dentro de Puppet, fue la primera víctima de William. Esto es especialmente tétrico considerando que en un FNAF jamás se nos había plasmado esta perspectiva, ni mucho menos se nos había dado alguna confirmación oficial sobre las almas de los pibes. Otro de los diálogos curiosos que podemos escuchar proviene justamente de Charlie en el alma de Puppet, quien afirma que ve al resto de animatrónicos únicamente como animales, mientras que ella es la única que está despierta. The others are under my protection. The others are like animals, but I am very aware. Quizá esto significa que accedió a formar parte de este infierno personalizado solo para ver a William sufrir una y otra vez, como parte de un plan malévolo para torturarlo. Y es un dato que da bastante que pensar, ya que dentro de los libros se nos explica que William pasaría a ser parte de Eleanor, que es la antagonista definitiva, al menos en la saga de libros. Y fue Puppet con un policía quienes lograron detener a este monstruo. Lo curioso es que Puppet quedaría junto con el monstruo en el fondo de un lago, ahogándolo por toda la eternidad y sacrificándose para evitar un daño mayor. Claramente nada de esto se explica en ningún juego, pero aparentemente es canónico, aunque con la aparición de la máscara de Puppet and the Blob dentro de Security Breach, queda en duda si esta historia canónica en los libros sucedió o no en los juegos, o forma parte de universos distintos, o quizás simplemente era una máscara de otro Puppet. De las mecánicas de los animatrónicos mostrados en el juego, hay algunas que hacen referencia a memes o situaciones chistosas que ha creado la comunidad. Por ejemplo, Chica estará dentro de la cocina haciendo música con las ollas y cacerolas, por lo que tendremos que cambiarle la música para que se quede tranquila, en referencia al primer juego de FNAF, pero también a la costumbre que tiene la comunidad de relacionar a Chica con su extraña obsesión por la pizza que sirven en los locales. Esto pasó a convertirse en un homenaje, ya que en FNAF Security Breach y Head Wanted 2 también sucedió. Rockstar Foxy por su parte es una doble referencia tanto al Foxy de Final Threads 1 como al de FNAF 2, ya que a diferencia de los demás animatrónicos es el único que no puede desactivarse por completo, apareciendo incluso si dejábamos al cero su dificultad. Esto por Withered Foxy, quien no puede desactivarse de ninguna manera y podrá atacarnos independientemente de lo que hagamos, al igual que Puppet. Y en el caso de Foxy, Rockstar Foxy también puede ayudarnos, dándonos 4 pequeños beneficios como 10 Fast Coins, bajar la temperatura de la oficina y demás cositas, si es que logramos capturar a su pájaro. Esto por supuesto en referencia a la teoría del Foxy bueno, pues es curioso que Foxy sea el único personaje que llega a ayudarnos, a diferencia del resto que busca desvivirnos. Sin embargo, aunque los beneficios que te da Rockstar Foxy parezcan atractivos, hay cierto porcentaje de posibilidad en los que al darle clic al pájaro no ocurra algo necesariamente bueno, por lo que no se recomienda mucho tocarlo, incluso si es una noche peligrosa. Además de la oficina principal, en la oficina de FNAF 3 podemos conseguir un peculiar easter egg, y es que si prestamos atención, a veces se puede ver en el fondo de una ventana Springtrap mirándonos fijamente. Este Springtrap no es el mismo que aparece dentro de las ventilaciones, ni tampoco el Scrap Trap que se arrastra por la ventilación lateral. Al contrario, solamente es un pequeño elemento decorativo que hace referencia al hecho de que quien controlamos en este juego no es nadie más que el autor de todo el desastre que hubo en FNAF. Es como si fuera un reflejo de sus propios errores, viéndose condenado en el infierno a hacer lo mismo una y otra vez, por toda la eternidad. Un recordatorio no muy bonito del final que tuvo William en Pizzeria Simulator. También cabe decir que existen algunas cinemáticas que se van desbloqueando a lo largo del gameplay, donde podemos ver una secuencia de Toy Chica en la escuela.
Esta cinemática sin aparente sentido nos narra la historia de cómo Toy Chica es una especie de chica yandere y empieza a acabar con todos y cada uno de los estudiantes de la escuela. Además vemos a varios animatrónicos desde Pix Patch, Silverwolf, Puppet, Foxy, Freddy Fazbear y finalmente Bonnie. Muchos durante un buen tiempo intentaron tratar de darle significado a estas cinemáticas, pero no han logrado explicar por qué de la nada aparece una Toy Chica más asesina que la del juego original. Muchos especulan que esto podría tener relación con William Afton como una manera de explicar el por qué cometió sus crímenes, pero la realidad es que actualmente se desconoce por completo su significado, más allá de que Chica fue la primera víctima y de alguna manera eso podría guardar cierta relación, al menos con su protagonismo. También, al igual que las cinemáticas de Toy Chica, existen unas que aparecían de vez en cuando con una temática de anime donde salía Foxy y Freddy, imitando los clásicos animes de pelea. Lo curioso de estas cinemáticas es que estaban totalmente dobladas al japonés, mientras que los subtítulos decían algo completamente diferente a lo que se decía en japonés, lo que generó un enorme misterio durante un largo tiempo, ya que por alguna razón no se habían traducido como deberían y algunos teorizaban que realmente representaban la relación de hermandad que había entre Michael Afton y su hermano menor en FNAF 4. Aunque la realidad es que, como van a ver, lo más probable es que solo sean incoherencias para confundir a los fans. それこそが戦士であり、集中と秩序を学ぶ一環だと思っている。その隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒に行った。怒りの道場。 Originalmente este juego no iba a ser un juego, pues la idea era que funcionara como un DLC gratuito para Pizzeria Simulator, que en su momento se suponía sería el final de la franquicia, aunque ya todos sabemos que esto no fue tan así. Sea como fuere, para despedir la franquicia a lo grande, Scott decidió darle la oportunidad a la comunidad de escoger sus animatrónicos favoritos para dejar un espacio una última vez, y a medida que la comunidad escogía, se iban añadiendo más y más animatrónicos. El problema es que conforme iba haciendo el juego, se hacía cada vez más grande, por lo que en lugar de recortar contenido simplemente lo separó del juego base, naciendo así la Ultimate Custom Night. Curiosamente, la segunda opción que Scott tenía para añadir como DLC a FNAF 6 en su momento era, además de una noche personalizable, un modo de juego infinito. Recordemos que Freddy Fazbear Pizzeria Simulator no es simplemente un survival horror como los demás FNAF, sino que tiene un modo diurno donde debemos gestionar una pizzería al más puro estilo Ticon. Y a pesar que de manera oficial esto no terminó pasando, en un antiguo post de Steam, Scott aclaró que algún día el modo de Ticon infinito llegaría, lo cual claramente fue una mentira, ya que a casi 5 años de la salida de FNAF 6, esa idea valió madres, pero la esperanza es lo último que se pierde. Arriba la esperanza, abuelita. De hecho, muchos fans decidieron crear sus propios fangames donde hacían el modo de juego infinito. Una visión de What If sobre qué hubiera pasado si Scott cumplía sus promesas. La cuestión es que además de los 50 animatrónicos que tenemos a escoger para que nos hagan la vida prácticamente imposible, hubo un par de animatrónicos que lamentablemente no llegaron al corte final o tuvieron que ser compactados para darle espacio a otros personajes. Y unos de ellos fueron los Freddys, los hijos pequeños de Nightmare Freddy que vimos en la cama de FNAF 4. Estos animalitos se suponía que serían unos personajes aparte, aunque por comodidad se decidió hacerlos parte de Nightmare Freddy para ahorrar espacio. Lo mismo sucedió con Candy Cadet de FNAF 6 y Adventurendo 01 de FNAF World, quienes fueron eliminados totalmente de la existencia en un abrir y cerrar de ojos. En el caso de Candy Cadet, este fue colocado como decoración para la oficina principal, mientras que el Endo 01 fue descartado y no se sabe qué pasó con él después de su eliminación, siendo enviado a los backrooms por toda la eternidad. Y hablando de Candy Cadet, este personaje es muy particular, ya que ha aparecido constantemente a lo largo de los juegos desde FNAF 6. Podemos verlo en Hell Wanted 2 o el mismísimo Security Breach. En el caso de la Ultimate Custom Night, aunque no lo hace como un animatrónico que juegue como parte de las mecánicas, podrá hacerlo activándose aleatoriamente la primera oficina para tirarnos un pequeño mensaje encriptado, que no tiene mucho sentido y son solo pequeños recortes de los mensajes que él mismo ya suele decir en FNAF 6. Pero a día de hoy muchos fans de FNAF siguen sin entender por completo de qué va todo esto, o si es que solamente Scott los colocó para decorar la ya bien ambientada oficina. Y es que aunque el roster del juego sea enorme e incomparable a otros juegos de FNAF, hubo muchos personajes que tuvieron que ser excluidos
porque no había suficiente espacio. De Final Freddy's 1, los únicos que no lograron entrar fueron Golden Freddy y el endoesqueleto. Del 2 solamente no hizo aparición ni Wither Freddy, Wither Foxy, ni tampoco Shadow Freddy. Del 3 apareció la gran mayoría excepto Phantom Puppet, y así sucesivamente muchos personajes queridos como Fountain Freddy o Nightmare Foxy. Esto fue más bien una decisión de parte de Scott para evitar agrandar demasiado la lista, aunque algunos fans han recreado cómo se vería una UCN con tantos personajes como si fuera un universo alternativo. Cuando se iba mostrando el roster de personajes original en la página de Scott, en las imágenes se pudo apreciar como el modelo de Circus Baby Beta iba a ser uno de los personajes que podríamos seleccionar para que nos atacara. Esto lo podemos saber ya que su cabello, en lugar de ser el característico rojo, era de un tono mucho más anaranjado. Es posible que este haya sido únicamente un pequeño easter egg, ya que tiempo más tarde fue cambiada por la Circus Baby que todos conocemos. Lo mismo sucedió con Ennard, que tenía un ligero error en el render de presentación y que fue corregido tiempo más tarde, siendo seguramente una referencia a los modelos originales de Sister Location. Un error que es muy común en los renders que Scott hace, ya que por lo general este estilo de detalles se les suelen pasar por alto, aunque la gran mayoría ni los note. En la época en la que Scott solía mostrar lentamente las mecánicas de los animatrónicos, en celebración al Día de los Tontos o April Fools para los gringos, nos enseñó algunas mecánicas falsas de personajes que aparecerían en la Ultimate Custom Night, siendo referencias a teorías falsas hechas por la comunidad, pero que de alguna manera se volvieron populares. Las mecánicas correspondían a Fungi, Nightmare Freddy y finalmente Foxy. Para Fungi, la descripción de su mecánica decía que Springtrap no podía aparecer en la oficina si Fungi o el chico del teléfono estaba llamando, ya que no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, siendo esta una referencia a la popular teoría que dice que el tipo del teléfono era el hombre morado. Para Foxy, Scott puso que este de vez en cuando iría hacia nuestra oficina para ayudarnos, algo que hacía referencia por supuesto a la teoría de que Foxy es bueno. Y finalmente para Nightmare Freddy, la mecánica explica que al atacarnos, este nos enseñará un despertador haciendo que volvamos a la realidad. Una clara referencia a la teoría del sueño que fue muy popular dentro de la comunidad por un buen tiempo. Por otro lado, antes de la salida del juego, Scott Cawthon decidió filtrar por cuenta propia la Ultimate Custom Night. Sin embargo, ya todos sabíamos que esta filtración no era real, y se trataba de nada más y nada menos que un juego troll que había creado en base a uno de sus primeros juegos, Dufus. Este juego llevaba por nombre Ultimate Custom Night Troll Game, y básicamente era el mismo juego de Dufus pero con una reskin de algunos de los animatrónicos más emblemáticos de FNAF. Al finalizar el juego podíamos ver un pequeño teaser de cómo es que luciría la caótica oficina de la UCN siendo atacada por los animatrónicos. Un teaser creativo y caótico que Scott lanzó para trolear a su comunidad un poco a la vez que daba un avance. Algo curioso tomando en cuenta que si revisábamos con atención la página de Scott Games en la época donde poco a poco se mostraban teasers de Ultimate Custom Night, se podía ver un mensaje muy extraño que muy poca gente logró notar, ya que el texto decía explícitamente: el conejo volverá muy pronto. Una pequeña referencia a William Afton, pero que tiempo después cobraría sentido al referirse más bien a Glitch Trap, ya que por aquella época se estaba planeando la salida de FNAF Help Wanted y su aparición en este juego como antagonista. Efectivamente, Scott lo tenía todo planeado, aunque en realidad al final vimos que no se trataba de William, sino más bien de The Mimic, algo que tiraba al traste toda la narrativa argumental que había inicialmente gracias a la UCN. Muchos pensaban que era un troleo, pero en realidad fue una pista hacia el futuro que llegaría tiempo más tarde, gracias a Click Team. Y es que la Ultimate Custom Night, al igual que los otros juegos de Final Freddy's, posee una versión de consolas y celulares. Sin embargo, cada juego de FNAF lanzado tiene una mecánica más o menos sencilla para que puedan funcionar de manera correcta. Para la Ultimate Custom Night, tomando en cuenta que fue pensado para jugarse en computadora, se tuvo que trabajar demasiado en pensar cómo es que estas mecánicas funcionarían realmente en una consola de mano o en un celular. Algo que hizo que, a pesar de que la gran mayoría de juegos de FNAF fueran porteados por Click Team, se tuviera que esperar casi más de 2 años a que este port saliera. Una espera que podemos decir que valdría la pena, de no ser porque el juego, a diferencia de la versión Steam, no era gratis. Pero curiosamente, cuando al final se logró lanzar la versión de consolas, también se lanzaría un nuevo tráiler. Lo característico de este es que al final del mismo aparece un nuevo jumpscare de Nightmarione, nunca antes visto, referenciando al logotipo donde este animatrónico es el protagonista. Y aunque la idea sonaba muy atractiva al inicio, en Twitter muchísima gente se quejó con Click Team, la empresa encargada de hacer el port del juego, ya que usaron un modelo robado en lugar de uno oficial. Por lo que en el transcurso de las horas el tráiler fue modificado y lo mismo sucedería con el logotipo del juego, el cual era de un modelo de un fan y no el icono original que Scott había hecho mucho tiempo antes.
Y ya que hablamos de trailers, el de la Ultimate Custom Night que salió primero para PC es bastante único, siendo el segundo trailer de todo Final Freddy's que parece resaltar por encima del resto. Para comenzar podemos ver varios creadores de contenido jugando, pues todos ellos recibieron una versión beta para probarlo, y no es la primera vez que ocurre, pues para FNAF 1 de alguna forma Scott logró hacer lo mismo, siendo que para ese entonces el juego no era para nada conocido. Por otro lado, la música de este tráiler es la misma que aparecía en el de Final Freddy 2 y que queda bastante bien por lo caótico que es. Y ya que hablamos de la comunidad, es buen momento para hablar de la versión prohibida de la Ultimate Custom Night, a la que nadie tiene acceso todavía. Esta versión fue creada por Scott para un directo benéfico organizado por MatPat, en los que aparecerían tanto Markiplier, Dauko y finalmente DJ Starf. La gracia es que podíamos ver varios memes extraños de los youtubers y se podían activar por comandos por el chat de la comunidad, haciendo que trolearan una y otra vez a los creadores mientras jugaban. Una versión creada especialmente para este directo benéfico que Scott comentó que liberaría al público, cosa que a día de hoy no ha sucedido y ya seguramente valió madres. Pero bueno, al menos sí le puso empeño a las mecánicas y jugabilidad. Este es el juego que mayor cantidad de mecánicas de otros juegos se ha incluido en uno solo, todas funcionando al mismo tiempo, desde el sistema de cámaras que todos conocemos de los juegos originales, a un nuevo sistema de ductos bastante parecido al de FNAF 3, controlar el ruido y el calor. También podemos utilizar ventilaciones y puertas para cerrarlas, tratar de gestionar la batería, la caja musical de Puppet, vigilar a Foxy y Fountain Foxy, el cartel de piso mojado para evitar que ingrese Rockstar Chica y otras mecánicas nuevas e interesantes nunca antes vistas en un FNAF. También se incluyó una mecánica de ruido donde si tenemos audífonos podemos escuchar perfectamente hacia qué dirección se dirigen los animatrónicos como Valora o los Nightmare. Una combinación caótica digna de un verdadero Final Freddy's. Además, esta enorme combinación de caos, diversión e incertidumbre provocó que este fuera uno de los juegos, si no el juego de FNAF con más tácticas y estrategias creada por la comunidad para guiar a los demás a tratar de completarlo al 100%. Ya que aunque en el menú principal veamos las mecánicas de todos y cada uno de los personajes, muchas de estas no se explican del todo bien o no sirven para completar el modo 50-20. Que es el reto más difícil de toda la franquicia, y es pasar una noche con los 50 animatrónicos disponibles en la máxima dificultad, que es la 20. Es por esto que hay más de un video guía o tutorial dedicado a este juego, ya que la combinación de personajes y la personalización de niveles es tan larga que se vuelve casi infinita, haciendo que ninguna partida sea igual a la anterior, aunque hay ciertos patrones entre las noches que los hacen bastante parecidos. Fue acá donde se confirmó de manera oficial que el ventilador siempre se pudo apagar, y que Michael simplemente es un tonto por no hacerlo, ya que por defecto el ventilador siempre empieza encendido durante la noche, pero nosotros podemos apagarlo presionando la tecla espacio. Una mecánica que hace referencia a un cuestionamiento que se hicieron los fans después de jugar Final Freddy's 1, ya que la energía pudo aguantar un poco más si Mike apagaba el ventilador de su oficina. Scott tomó eso en cuenta y por primera vez en toda la saga el ventilador se pudo apagar y prender a voluntad. Scott siempre escucha a la comunidad, incluso para las cosas más absurdas. Desde entonces se ha hecho costumbre que a lo largo de los juegos sea posible poder apagar el ventilador, ya que no cumple ninguna función más allá de gastar la energía que de por sí ya es bastante baja. Por otro lado, existen varios animatrónicos adicionales que no se pueden seleccionar en el menú de personajes como el resto, y serán un gran fastidio ya que aparecerán en el momento menos oportuno. Estos se activarán aleatoriamente gracias a Diddy, un animatrónico de FNAF World que se burlará de nosotros y activará uno de los 6 animatrónicos secretos. Entre estos está Shadow Bonnie, Plushtrap, Nightmare Chica, Bonnet, las Minirenas y finalmente Lolbit. Si no estás preparado, es bastante probable que pierdas la noche y que tengas que empezar desde cero. Esto está hecho de esa forma ya que al ser una inmensa cantidad de personajes, más de 50 para ser exactos, no hay espacio para seleccionarlos a todos sin que sea caótico, por lo que la mejor manera es que actúen como eventos fortuitos y no tanto como enemigos fijos. Y algunos pensarán que esto del modo 50-20 es original de la UCN, pero no. Este modo es en realidad una referencia al 420 de Final Freddy's 1, pero evidentemente más difícil aún, pues aquí en lugar de 4 tenemos 50 animatrónicos, volviéndolo un desafío prácticamente imposible. Hasta te dan tu propia estatua de Freddy dorado como recompensa, y es tan difícil que ni el mismo Scott lo pudo hacer. De hecho, en su momento reconoció a las primeras 20 personas que lo lograron, siendo los primeros 3 Remedy, Dauko y DJ Starf. El resto de personas que lograron completarlo y lo grabaron aparecieron en un apartado de la página oficial de Steam del juego. De estos 3, gracias a una apuesta que hizo Dauko de completar el juego en el modo 50-20, es que pudo hacerle una entrevista a Scott Cawthon,
siendo esta la primera entrevista pública subida a YouTube donde Scott habló de su vida y contó un poco sobre el futuro de FNAF. Si Dawko no lo hubiera logrado, entonces tendría que haber hecho un fangame titulado como FANF, cosa que afortunadamente no pasó, ya que gracias a la victoria de Dawko obtuvimos confirmaciones oficiales de la franquicia que más adelante se harían canon. Un juego de realidad aumentada y más sobre la película. Por su parte, DJ Sterf se volvería el beta tester oficial de FNAF, pudiendo probar antes de tiempo varios juegos de la franquicia e incluso estar involucrado en alguno de ellos. Y volviendo al modo como tal, en el 50-20 sí o sí siempre aparecerá un nuevo trónico oculto llamado como SOR o XOR, una versión sombría de Diddy que no puede ser desactivada de ninguna forma, y que siempre saldrá provocando al resto de trónicos secretos a su máxima dificultad. Su nombre no significa nada realmente, y surgió después de que Scott estrelló su cabeza contra el teclado, de una manera muy similar al raro nombre que tiene Shadow Bonnie de FNAF 2, que es RWQFSFASXE. Muchos piensan que esta entidad puede que esté relacionada directamente con los Shadow, ya que cumple con las mismas características, pero de momento no ha salido en otro juego que no sea la Ultimate Custom Night, ni mucho menos ha sido mencionado de ninguna manera, así que puede que quizás solo sea un elemento exclusivo de la UCN. Algo raro tomando en cuenta que casi siempre Scott recicla sus personajes. Y si te preguntas cómo una persona común y corriente podría pasarse la UCN, pues existen varias mejoras que se le pueden añadir a las noches que las hacen ligeramente más sencillas. Algunas de estas las podemos obtener como pequeños premios de compensación si es que somos demasiado mancos y perdemos muy rápido. Por ejemplo, el repelente de Diddy evita que aparezca durante la noche, aunque no es efectivo en el modo 50-20. La mejora de batería nos ofrece un 102% de batería, dándonos una ligerísima ventaja. Las 3 monedas, pues nos ofrecen 3 monedas y ya. Y finalmente el power up de congelación hace que empecemos la noche con 50 grados Fahrenheit, haciendo la oficina un poco más fría al comenzar, lo cual arruina y ralentiza los circuitos de varios animatrónicos. Todas estas mejoras, aunque en un principio parezcan insignificantes, la realidad es que sirven muchísimo, ya que pueden representar si pasas o no la noche cuando ya estás a niveles altos de dificultad. Por otro lado, a lo largo de la noche podremos chambear un poquito como guardia de seguridad de las cámaras y recolectar Fastcoins. Estas monedas tendrán dos usos muy vitales. El primero de ellos es que se podrán usar para alimentar a Rockstar Freddy, siendo el primer y único animatrónico que te cobrará impuestos por vivir, imitando a la vida misma. Y para evitarlo tendremos que chambear o pegarle un poquito de calor para que se le reseteen los circuitos. Y el segundo uso es para comprar una Deadcoin, una moneda que puede usarse para eliminar por completo a un animatrónico de la noche. Muy útil contra animatrónicos complejos como Fountain Foxy o Foxy. El uso que le demos a las monedas va a variar bastante, ya que con ellas también se pueden comprar los peluches de Baby, Bonnie y Mangle, que servirán para detener a sus respectivos animatrónicos que aparecen dentro del pasillo. Sabiendo que toda esta porción de la historia de Ultimate Custom Night se explica en los libros, no sería raro que hubiera referencias hacia ellos en el juego, y es que nada queda por fuera, y hasta los libros hicieron aparición, ya que tiene dos grandes referencias a ellos. La primera la podemos encontrar en el pasillo izquierdo, pues si prestamos atención podremos ver un póster de Twisted Wolf de las novelas originales de FNAF donde aparece Charlie. Este misterioso animatrónico también sale en las cinemáticas de Yandere Chica como una de sus víctimas. Y la segunda referencia es la máscara de Fountain Freddy, que podemos apreciar en la oficina y se ve extrañamente similar a la de la portada del libro del cuarto closet. Y hablando de oficinas, existen 4 dentro del juego que podemos seleccionar para utilizarlas durante las noches. 3 de ellas solamente las podremos obtener después de haber superado cierta cantidad de puntos, pero cada una tiene su propia personalidad y un montón de referencias. La primera oficina es una recopilación de todas las oficinas de otros FNAF, teniendo desde la caja de juguetes de FNAF 2, la máscara de Ennard, la lámpara de Freddy de FNAF 3 y el escritorio de FNAF 1. Luego tenemos una oficina ambientada en FNAF 3, con los arcades que encontramos en una de las cámaras y una lámpara de Bonnie especialmente llamativa. Después tenemos la oficina de Sister Location, que posee el módulo de control de Circus Baby, A Security Puppet y Egg Baby de FNAF 6, confirmando así que son animatrónicos Fountain, además de Fountain Freddy, personaje que no fue agregado al juego. Y finalmente tenemos la oficina de FNAF 4, que es la que menos cosas tiene a comparación, referenciando la habitación del pibe que llora y su dormitorio, siendo bastante sencillita. Además de las referencias que vimos en cada oficina, el escritorio donde está ubicado nuestro ventilador también cambiará al seleccionar un tema distinto. En la oficina principal veremos un peluche de Freddy, el cual podremos apretar en la nariz y hará su característico sonido. En la oficina de FNAF 3 podemos ver las pequeñas figuritas de Freddy, Bonnie y Chica.
En la de FNAF 4 podemos ver al juguete del teléfono de ese mismo juego. Y finalmente en la oficina de Sister Location veremos a Bombón reposando, ya que al no estar Fountain Freddy como personaje jugable, él tampoco podrá aparecer en este juego. Y es bastante curioso, ya que su contraparte Bonnet sí que es un personaje que puede aparecer, siendo la única representación cercana a Fountain Freddy en este juego. También existe un easter egg bastante particular, en el escritorio de la oficina, ya que podemos ver a 3 personajes de FNAF World haciendo una curiosa y mínima aparición temporal, siendo estos Bonespot, White Rabbit y finalmente Tangle, personajes irrelevantes de FNAF World que no importan mucho para la trama. Esto está probablemente puesto ya que aunque FNAF World sea un juego que casi provoca que la franquicia de FNAF muera, en el fondo Scott le guarda un gran cariño, teniendo una extraña relación de amor-odio con este juego. Es por eso que a menudo en algunos juegos de FNAF, inclusive en los más recientes, podemos ver una que otra referencia a World, ya que muy pero muy en el fondo, Scott todavía ama este juego. Y bueno, hay que admitir que al final estuvo épico. Pero volviendo a la UCN, no solamente podemos escoger a los animatrónicos y la dificultad que queremos, sino que existen varios retos que Scott añadió como homenaje a varios de los retos que la Custom Night de FNAF 2 solía tener. Estos son solo por diversión y algunos hasta añaden un pequeño extra de dificultad. Por ejemplo, la noche Bears Attack o el ataque de los osos está caracterizada porque solamente aparecerán osos animatrónicos. En la noche Ladies Night, como se podrán imaginar, solo aparecen animatrónicos chicas. Y así sucesivamente. Otro reto curioso es el de Caos, viendo que es uno de los retos que más se asemejan al modo 50-20 y que puede servir bastante como práctica para poder vencer el gran reto principal. Sin embargo, aunque estos retos puede que simbolicen algo más sobre la historia, la verdad es que solo están puestos por diversión, pero hay uno que sí que oculta algo de lore, pues este lleva por nombre Old Friends, o viejos amigos, y extrañamente solo tiene como trónicos a los 5 niños desvividos, a los Toy, a Springtrap, Fungi, Puppet y finalmente Baby, siendo quizá una pequeña referencia a los animatrónicos con almas dentro, o que llegaron a tener una enorme importancia para la historia. Puede que estos personajes incluso sean los mismos que están dentro de The Blob, quien vimos dentro después en FNAF Security Breach. E incluso algunos fans han creado sus propios retos basados en una combinación específica de trónicos. Además, no sobra mencionar el parecido que tiene la Ultimate Custom Night con el Super Smash Bros. Ultimate, algo que se hizo muy evidente al ver que ambos juegos tenían el título Ultimate y que perfectamente podrían ser una referencia gracias a los enormes rosters de personajes que tenían consigo. Y esto al final no fue una casualidad, ya que Scott es un gran fan de Nintendo, siendo una de sus sagas preferidas la de Metroid, de la que incluso llegó a crear un fangame hace un buen par de años atrás. Así que si especulamos un poco, es probable que Scott haya tomado inspiración en esto para darle forma a la Ultimate Custom Night como concepto. Un concepto que no solo logró entregarnos la misma nostalgia que los primeros juegos de Final Freddy's, sino que logró marcar un antes y un después. Ultimate Custom Night para muchos representa ese adiós a una saga que nos lo había dado todo. Claro que las cosas son muy diferentes hoy en día. Hay más juegos, más contenido, más teorías y más cosas en general. Pero en ese entonces pensar que la saga se despedía a lo grande juntando tantas memorias, recuerdos y referencias y que encima todos podían disfrutar gratuitamente nos daba a entender que quizás Scott quería dejar una huella grande dentro de su comunidad. Ya no se trataba de simplemente armar un juego más y ya para complacer a la audiencia, sino de hacer una historia que fue escrita por nosotros mismos. Y es precisamente eso lo que Ultimate Custom Night trató de reflejar, un antes y un después, un adiós, no para la franquicia o la saga en sí, sino un adiós al trabajo solo e independiente que solía tener su creador, quien pasaba noches enteras por sí solo trabajando para la comunidad. Fue un adiós, para darle un nuevo aire y un comienzo a esta franquicia. Casi como esas imágenes que Scott solía hacer diciendo gracias. Ultimate Custom Night se despedía a lo grande juntándolos a todos. Una vez más, para siempre.